Buenas tardes con todos los presentes. Para iniciar me gustaría felicitar a cada uno de ustedes por su labor educativa y agradecer su presencia en el 6º Encuentro Nacional de Directores que organiza la UTP. Mi nombre es Yenka Flores, jefe comercial del Campus Lima Centro, y les doy la bienvenida a este evento pensado especialmente en ustedes. En esta oportunidad contaremos con una charla sobre el desarrollo de las competencias de las clases virtuales, para luego continuar con la participación de especialistas que comentarán acerca de este importante tema. Asimismo, deseamos que este evento pueda contribuir en su gestión como directores, que tiene como objetivo principal el crecimiento profesional y personal de más jóvenes, basados en la calidad educativa y actualización constante para el desarrollo de una metodología de enseñanza efectiva en sus centros educativos. Por último, y para continuar con esta actividad, quiero reconocer y valorar el tiempo que ustedes han dedicado a este encuentro, una demostración del verdadero interés y excelente labor que realizan cada día para formar ciudadanos responsables e independientes. Ahora sí, sin más preámbulo, doy paso a la doctora Graciela Domínguez, rectora de la Universidad Tecnológica del Perú. Muy buenas tardes con todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a este evento. Me complace saludarlos y darles la bienvenida a este 6º Encuentro Nacional de Directores, al numeroso grupo de directores de colegios públicos y privados y directores de UGEL a nivel nacional que se incorporan al evento en forma virtual. Este es el 6º de una serie de encuentros que ha organizado la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, para compartir con ustedes experiencias útiles para su trabajo como educadores. Y para ello invitamos a destacados maestros quienes comparten con nosotros conocimientos y experiencias. Como recordarán, en el 5º evento tuvimos a Lea Sulmont, quien nos presentó el tema cómo gestionar actividades para el aprendizaje en entornos digitales. En esa oportunidad vimos el esfuerzo que han tenido que realizar los docentes para poder, seguir enseñando en estos entornos digitales. Y se remarcó que la importancia de este esfuerzo debería ir orientado no solo a la transmisión de conocimientos, sino también al desarrollo de competencias en los educandos, de acuerdo a los requisitos del programa educativo escolar. Hoy día, para seguir con este tema, hemos invitado al profesor Luis Bretel. Él es un educador de larga trayectoria y nos presentará esta tarde el tema desarrollo de competencias en entornos virtuales. Deseo que este evento sea de interés para ustedes y de gran utilidad para su tarea profesional. Muchas gracias y buenas tardes. Agradecemos a la doctora Graciela Domínguez por sus palabras. A continuación, me complace presentar a nuestro expositor del día de hoy, Luis Bretel. Luis es profesional en educación con amplia experiencia en el diseño de programas de modernización pedagógica, así como en la formulación, implementación y evaluación de políticas de educación, propuestas curriculares y metodológicas para la educación básica y superior, tanto universitaria como técnica. Ha sido profesor visitante, capacitador y asesor académico y pedagógico de diversas instituciones educativas nacionales e internacionales, y es actualmente miembro fundador de la Red Panamericana de Aprendizaje basado en problemas y del Programa Iberoamericano de Estudio de Casos. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Yenka. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un verdadero placer poder estar hoy compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno al tema que nos convoca. Desarrollar competencias es ya de por sí una tarea compleja. Pero además tener que hacerlo en un entorno virtual, como lo iremos viendo en el transcurso de la presentación, nos plantea retos aún mucho más complejos. Hace que la tarea para algunos profesores y para algunos directores sea imposible.
imposible de manejar, imposible de sostener, y hay muchos que están a punto de tirar la toalla porque sienten que la tarea los desborda. Quiero que empecemos en nuestra reflexión por ver un par de videitos y entrar a la reflexión desde allí. Antes del primer video, me interesa mostrarles este cuadrito que he tomado prestado del libro de John Biggs, La calidad del aprendizaje universitario. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver un libro sobre la calidad del aprendizaje universitario si nosotros somos directores de colegio? Bueno, la idea es que en la primera parte del libro, de donde he tomado este cuadrito, Biggs hace un análisis de cómo llegan los jóvenes a la universidad, o en pocas palabras, cómo salen los jóvenes de la educación básica, qué jóvenes y cómo estamos enviando a los jóvenes a las universidades. Es verdad que Biggs no habla para el público peruano. Biggs es un educador australiano que trabaja en el Asia y en Hong Kong en concreto, pero las reflexiones que él plantea son perfectamente válidas para muchos lugares del mundo. Pero bueno, ya, al margen de la introducción. Lo otro que me gusta de este cuadrito es que plantea muy claramente, con palabras y con gráficos, ¿qué entiende Biggs por cada uno de los niveles cognitivos en esta su particular taxonomía? Es verdad que no es la única que existe, luego contrastaremos esta taxonomía de Biggs con la taxonomía de Bloom, pero el graficar lo que hay en cada uno de los niveles me gusta mucho. Y por otro lado, esta división que hace claramente entre los niveles cognitivos inferiores y los niveles cognitivos profundos o superiores. La pregunta del siglo, y es con la que quiero que arranquemos. ¿A qué edad creen ustedes que un ser humano alcanza el nivel cognitivo más elevado? Al que Biggs llama abstracción ampliada. Cada vez que he presentado ese cuadrito, algunos me contestan hacia la entrada a la adolescencia, 12, 13 años, tal vez influidos por la abstracción y el pensamiento conceptual y el pensamiento abstracto de la teoría de Piaget. Otros me dicen, no, terminada la secundaria, antes imposible que alguien pueda hacer eso, teorizar, generalizar, formular hipótesis, reflexionar. Alguna vez una persona me dijo, mira, pasado los 30, antes muy difícil, imposible. Y de alguna manera de eso tratan los siguientes videos. Aquí va el primero. No estoy seguro de haber puesto el sonido, así que me van a permitir salir y volver a entrar para garantizar que el audio está compartido. Como decía, no había compartido el audio, así que allá vamos. Ahora sí. Es verdad que este primero no tiene sonidos prácticamente, pero los siguientes sí.
Lo logró. Antes de empezar la reflexión, una primera cosa es, ¿tienen idea de la edad que tendrá? Será 1 año y medio aproximadamente. Sospecho que, lo mismo que yo, que no creen que sea un bebé anormal, exageradamente inteligente. No. Quienes hemos tenido hijos de esa edad, más bien a esa edad, teníamos que esperar de ellos cosas semejantes. No es algo anormal, no es algo que no ocurra. Es verdad que hay algunas cosas que no se ven en el video, pero son fácilmente imaginables. Por ejemplo, ese sillón alguna vez debió estar junto a la cuna, porque las mamás suelen poner una silla o un sillón al lado de la cuna para poder atender al bebé en la noche sin torcerse la espalda. Pero probablemente eso entusiasmó alguna vez al bebé a lanzarse al sillón, razón por la cual se lo alejaron tanto de la cuna. Es muy probable que el bebé haya hecho muchas veces el intento de empujar la cuna con el brazo sin lograr alejarse demasiado de la pared y de acercarse muy poco al sillón, hasta que finalmente hace lo que hemos visto hacer. Que no creo que se lo hayan enseñado sus padres. No creo que ningún padre sea tan irresponsable como para enseñarle una rutina como esa al bebé. Él la descubrió. Y él la descubrió porque quería salirse de la cuna, eso está clarísimo. Si volvemos al cuadro anterior, la gran pregunta es ahora, ¿a qué nivel cognitivo creen que llegó este bebé? Está en el nivel estructural, es decir, ha identificado y ha realizado un procedimiento sencillo. No es tan sencillo lo que ha hecho. Tampoco ha realizado algún algoritmo y ha hecho una lista o ha enumerado o ha descrito. No. O sea, han habido procesos mucho más complejos que esos. Ha comparado, ha contrastado, ha explicado causas, ha relacionado, ha aplicado. Tal vez si sus papás le hubieran enseñado paso a paso cómo escaparse de la cuna, diríamos, aplicó lo que le enseñaron. Pero resulta que ninguno de esos. Este bebé efectivamente tiene una teoría. ¿Cuál es su teoría? Si te sales de la cuna lanzándote al sillón, no te harás daño. Esa teoría es la que impulsa todo lo demás. Tiene una hipótesis, por supuesto que tiene una hipótesis. Su hipótesis es, si logras llevar la cuna hasta junto al sillón, lograrás escaparte de ella sin lastimarte. Ha hecho generalizaciones, sí, las dos afirmaciones anteriores suponen generalización. Ha reflexionado, sospecho que bastante. Puede ser que nos confunda un poco la palabra abstracto, porque lo que ha hecho es todo eso, teorizado, generalizado, construir hipótesis, pero en torno a algo muy concreto. La cuna y cómo escaparse de ella. No va a poder a su edad hacer lo mismo con conceptos abstractos, eso es clarísimo, pero lo que ha hecho es de alto nivel cognitivo. Ahora quiero mostrarles otro video que no tiene que ver con un niño, sino esta vez con un cuervo. Que dicho sea de paso, resulta que son las aves con un cerebro más grande en términos de cantidad de neuronas. Adelante. Miremos al cuervito. Quiero romper la Crows have become highly en skilled at making a living in these new urban environments. In this Japanese city, they have devised a way of eating a food that normally they can't manage. La tira hacia el suelo, en este caso es pavimento, pero la bendita no es solo rebota y rebota. No se rompe. Dropping a nut from a great height onto a hard road does sometimes crack it. But some nuts are particularly Su tough. segundo intento.
So the crows have devised va a a buscar better way. un poquito de ayuda. Va a tirar la nuez también al pavimento, Drop it among the pero traffic. donde hay tráfico de autos. A ver si alguien le ayuda. Y efectivamente consiguió que alguien le ayude sin pretenderlo, pero que le ayude. El The problema es problem ahora. now is collecting the ¿Cómo va a bits comer without getting run over. la nuez sin que le pase lo mismo que a la nuez? El sitio es muy peligroso. So some birds have refined their technique. Va a refinar la técnica. They station themselves beside pedestrian Y crossings. mira la nuez en el paso de cebra de peatones. Primero espera que alguien le ayude, como la vez anterior. Listo, este bus le ha ayudado. ¿Y ahora cómo va a hacer para comer? Wait for the lights to stop the traffic. Esperar que cambie la luz. Cuando la luz cambie y detenga el tráfico, ahora sí, Then collect your cracked nut in puede safety. comer seguro y tranquilo. Pero atento a la luz, porque en cuanto cambie, otra vez hay peligro de que le pase lo mismo. Gracias, cuervito. Y volvamos al cuadro. ¿A qué nivel cognitivo creen ustedes que ha llegado este cuervo? Efectivamente, aunque parezca mentira, y es lo que los neurocientíficos señalan, también ha llegado al nivel cognitivo superior. Y lo que señala la investigación es que un cuervo puede realizar procesos mentales, cerebrales, si no quieren decir mentales, semejantes a los de un niño de 5 años. Obviamente, si el bebé anterior, que tenía más o menos 1 año y medio, pudo hacer lo que hizo, es comprensible que el cuervo también tenga una teoría, haya logrado formular hipótesis, haya construido un proceso, haya probado, cometido errores, vuelto a probar, hasta que finalmente consiguió su objetivo. Algo diferente de lo que va a ocurrir en este tercer y último video. No los voy a cansar más. Ahí va. Ahora vamos a ver un video de un perro entrenado en una etapa avanzada. Su nombre es Thor, es un Doberman de 2 años y tiene una rutina bastante amplia de trucos. Thor, saludos. Quédate, muy bien. Arriba, muy bien, sí. Lat, lat, roll, muy bien. Pasa, 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 muy bien. Giro, 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 muy bien. Revier. Sí. Y la orden un poco más complicada para enseñarle fue que él sabe contar, ¿no? Sí. 2 más. Muy bien. 3 por 2. Muy bien. 3 por 3. Obviamente, este tercer video no es expresión de haber llegado a un nivel cognitivo tan elevado. ¿Qué ha hecho este perrito? Obviamente ha ido aprendiendo una por una, y Aldo, que es así como se llama el entrenador, ha debido tener muchísima paciencia para irle enseñando uno por uno cada truco. No ha hecho una rutina. Hay animales y hay perros que podrían realizar una rutina compleja de 10, 12, 14 minutos combinando una serie de aprendizajes diferentes. Simplemente ha realizado procedimientos sencillos en obediencia a la orden indicada. En los 3 casos, podríamos decir, hay aprendizajes. El bebé aprendió. Aunque esa hubiera sido la primera vez que movió la cuna
para salirse de ella al sillón supone un conjunto de aprendizajes. El cuervo ha aprendido, obviamente, aprendió a cómo conseguir romper y comer la nuez con seguridad. Thor, este Doberman precioso, también ha aprendido y nos ha demostrado todo lo que él aprendió. Pero solo en 2 casos ha habido además desarrollo de competencias. Teniendo en cuenta que la competencia es esto. Estoy leyendo, o más bien la cita esta es tomada del currículum nacional. Ser competente, dice el currículum, supone comprender la situación que se debe afrontar, escaparse de la cuna o romper la nuez, y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. Sin duda, el bebé y el cuervo hicieron todo eso. Pero Thor no. Thor ha aprendido muchas cosas y nos ha demostrado que puede aplicar y seguir las órdenes de su instructor a la perfección. Pero Aldo no ha logrado que Thor desarrolle ninguna competencia. En el caso del cuervo, nadie hizo que desarrolle competencia alguna, la desarrolló él, porque quien filma, como otros videos de seguimiento de aves, simplemente se dedica a filmarlo y a seguirlo. Y en el caso del bebé, lo mismo. Yo dudo mucho que alguien le hubiera enseñado a ese bebé a hacer lo que hizo. Él lo ha descubierto. Porque ser competente no es aplicar lo que me enseñaron. Grave error que a veces cometemos sin quererlo. Ser competente es lo que dice esta cita. Si lo contrastamos y contrastamos la taxonomía de Biggs con la de Bloom, vamos a descubrir lo siguiente. Si se fijan, los colores hacen referencia a la taxonomía de Biggs. Y lo que dice Bloom es que el nivel cognitivo más bajo, el más elemental, el más simple, es el conocimiento, el conocer, el recordar, si quiere, que consiste en recibir información a través de nuestros sentidos, guardarla, para luego evocarla. El conocimiento no es una posibilidad que solamente le corresponde al cerebro humano. No. Lo que la neurociencia nos dice hoy es que cualquier cerebro con más de 1000 neuronas puede aprender. Y el ser humano tiene 86.000 millones de neuronas. Por eso es que puede aprender ese perrito, por eso es que puede aprender el cuervo, por eso es que no somos los seres humanos los únicos capaces de aprender, sino la mayor parte de los seres animales. Algunos todavía sostienen que algunas plantas tal vez aprendan, pero vamos a decir que la mayor parte de los seres vivos, animales, tienen posibilidad de aprender, de conocer. Por encima, dice Bloom, está la comprensión. La comprensión que implica entender la información que estoy recibiendo. Thor, el perrito este, claramente comprende. El cuervo comprende. La comprensión no es tampoco privativa del ser humano. Muchos animales, los que llamamos animales superiores, son capaces de comprensión, de entender lo que está ocurriendo, de entender la información que reciben, y más que eso, como hemos visto en el caso del cuervo. Por encima de la comprensión, que no es solo privativa humana, está la aplicación. Anderson y Catwell dicen es la aplicación técnica. Es un tipo de aplicación que, si se dan cuenta, tiene 2 flechitas distintas. Una que viene del conocimiento y otra que viene de la comprensión.
porque a veces la aplicación técnica es simplemente el realizar una serie de procedimientos, obviamente bien hechos, pero sin comprender por qué se tiene que hacer así. O sea, yo puedo aprender un conjunto de procedimientos y no entender por qué se hace así. Si queremos averiguar, por ejemplo, si un niño está aplicando de manera no comprensiva, que se llama de manera mecánica, una vez que ha hecho el procedimiento y lo ha hecho bien, porque si no lo hace bien, obviamente ni siquiera está aplicando el procedimiento, pero si lo hace bien y le preguntamos, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Y nos responde, no sé, así me enseñó la profesora, claramente es una aplicación técnica, memorística o mecánica. Pero también puede haber una aplicación técnica comprensiva. La profesora le enseña los pasos que tiene que dar y el por qué se tiene que dar en esa secuencia y qué otras secuencias podrían haber, y el niño dice, no solamente lo hace bien, sino que puede decir esto se hace por esto se hace por aquello. En ese caso hablamos de aplicación técnica comprensiva. Pero resulta que los animales también pueden hacer aplicación técnica comprensiva, no solamente los seres humanos. Y ahí está en gran medida la posibilidad de ser entrenados, la posibilidad de amaestrarlos. Por encima de estos niveles cognitivos en la taxonomía de Bloom están el análisis, la síntesis, la evaluación y la creación, o Anderson y Krathwood llaman también aplicación estratégica. ¿En qué consiste este nivel cognitivo? En tener frente a mí una situación, un problema, evaluar el problema, analizar las posibilidades que tengo para solucionar el problema, combinar las mejores alternativas que tengo, síntesis, y proponer una alternativa y ejecutar esa alternativa. Si alguien me enseña a hacer algo y lo hago, no es aplicación estratégica, no es creación, es aplicación técnica, sea comprensiva o sea memorística. Enseñarle al niño a escribir un cuento siguiendo una estructura de introducción, nudo y desenlace no es desarrollar sus competencias, es entrenarlo. Decirle al niño o enseñarle a multiplicar haciendo tal y tal y tal y tal procedimiento no es desarrollar sus competencias, no es hacer que llegue al nivel cognitivo más alto, que eso sí es desarrollar competencias, sino solamente aplicación técnica. Si quieren, por curiosidad, saber la diferencia que hay entre la cantidad de neuronas que tiene el cerebro humano, 86.000 millones, y el de algunos de los animales, es esta. Fíjense, frente al cuervo, el cuervo tiene 3.000 millones de neuronas. El perro tiene 1,5 millones de neuronas. El gato tiene 760.000 aproximadamente. Un cuy tiene 240.000 neuronas. Un ser humano tiene 86.000 millones de neuronas. Yo diría que a partir del tití, aunque el perro con absoluta seguridad, ¿por qué están dos veces? No sé por qué está dos veces en el cuadro del perro, pero la primera no es él. Puede ser que se haya metido la cantidad de neuronas que están solo en la corteza cerebral, mientras que la segunda hace referencia al total de neuronas que hay en todo el sistema nervioso del perro. Lo que está muy claro es que buena parte de los animales superiores, son capaces de aplicar lo aprendido, de aplicarlo bien. Me atrevería a decir de poder mostrarnos evidencias de su aprendizaje. Pero muy pocos animales son capaces de desarrollar sus competencias y demostrarnos con evidencias el desarrollo de sus competencias.
Esta diferencia es fundamental. Cada vez que desarrollamos nuestras competencias, obviamente estamos aprendiendo. Cada vez que el niño desarrolla sus competencias, obviamente está aprendiendo. Pero no cada vez que está aprendiendo desarrolla competencias. Porque la competencia es la facultad de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada. En el currículum le plantea aún más, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Si entendemos la competencia, sí diríamos, el cuervito no ha desarrollado competencia porque un cuervo no tiene sentido ético. Solo un ser humano, pero tampoco un ser humano de 1 año y medio podrá hacer esto. Sin embargo, la diferencia aquí es fundamental. Evaluar los aprendizajes del niño o del estudiante no es lo mismo que evaluar sus competencias. Y no solo eso, desarrollar sus competencias no es lo mismo que desarrollar aprendizajes. Hay posibilidad de desarrollar muchísimos aprendizajes en los niños, pero que no pasen del nivel del entrenamiento de una mascota. Eso es lo que motiva a Biggs en esa primera parte del libro que comentaba. Dice, ¿por qué a los estudiantes en la escuela no les ayudan a seguir creciendo en sus niveles cognitivos? ¿Por qué el niño pequeño, si es capaz de inventar, de crear, de aplicar estratégicamente, de probar, de recrear situaciones, y cuando llega a la escuela, no más? En adelante tiene que aplicar lo aprendido. En adelante alguien le enseña y él hace lo que le enseñan. Alguien le dice cómo y él repite cómo. Y si lo repite bien, lo ponemos en el día del logro para que demuestre lo bien que aprendió. Pero no es una mascota. Es un ser humano. Y los seres humanos son capaces de muchísimo más que eso. Y no necesita que vayan a la escuela para poder hacer eso. Basta que tengan 86.000 millones de neuronas. En el marco del buen desempeño docente hay una definición que me gusta mucho más de competencia. Dice que es la capacidad para resolver problemas y lograr propósitos. Y me quiero fijar en esto. Las competencias solo se desarrollan cuando se resuelve problemas y se alcanzan propósitos. Si no hay un problema a resolver, si no hay un propósito a conseguir, porque la competencia es esa capacidad para intervenir acertadamente en la realidad usando integradamente un conjunto de saberes. La competencia es un acto reflexivo que implica la movilización de recursos internos y externos para generar respuestas pertinentes y éticas en situaciones problemáticas. Vamos ya pensando que más allá de si lo hacemos virtualmente o lo hacemos presencialmente, la gran pregunta es, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos solo que logren aprendizajes o queremos que desarrollen competencias? Porque puede ser que logren aprendizajes sin haber desarrollado ninguna competencia. ¿Qué es lo que nos interesa finalmente? Porque eso va a marcar una diferencia importante en lo que ocurra en el aula presencial o en el aula virtual. Esta tablita que es construida por Anderson Crockwell a partir de la taxonomía de Bloom, me encanta. Porque además de definir cada uno de los niveles de la taxonomía y de distinguir los niveles inferiores de los niveles superiores, nos va diciendo, por ejemplo, qué acciones tendríamos que proponerle a un niño o a un adolescente para que logren llegar al nivel cognitivo más alto. ¿Y qué tipo de preguntas tendríamos que proponerle para que llegue al nivel cognitivo más alto?
Miren la diferencia entre las preguntas de la columna roja, que son del mero conocimiento y recuerdo. Puedes enumerar, puedes recordar cómo ocurrió, cómo es, cómo describirías, podrías explicar qué es, con las preguntas de la columna azul, que es el del nivel más alto, la creación o aplicación estratégica. ¿Qué cambios harías para? ¿Cómo mejorarías esto? ¿Qué pasaría si? ¿Podrías proponer una alternativa? ¿Puedes elaborar algo basándote en esto otro? ¿De qué forma evaluarías? No voy a leerlas todas porque se van a cansar. Esta es una buena manera de saber cuándo una experiencia o una actividad propuesta a los niños apunta a muy bajo nivel cognitivo, si se queda en el rojo, en el amarillo o en el naranja, o a un nivel cognitivo elevado. Lo más elevado se apunta al azul, a la creación y a la aplicación estratégica. Estas dos citas del currículum nacional me gustan mucho porque van a dar pie a lo que voy a intentar a manera de cierre y de caracterización de lo que tendríamos que hacer en la virtualidad, de alguna manera también en la presencialidad, para desarrollar competencias. Ser competente, dice el currículum, es más que demostrar el logro de cada capacidad por separado. Es usar las capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas. Claves importantes aquí son, no es que voy a desarrollar cada capacidad por separado. No. Las capacidades se van a desarrollar integradamente, combinadamente, pero no producto de un entrenamiento y de la solución de problemas determinados, sino ante situaciones nuevas, como la que le ocurrió al cuervo, como la que le ocurrió al bebé. Lo otro interesante es la siguiente cita de la página 37 también del currículum. Las competencias del currículum nacional de educación básica se desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida durante la experiencia educativa. No se desarrollan de manera aislada, desconectada. Voy a pegar un brinco porque si no el tiempo nos va a ganar. ¿Cómo se desarrollan las competencias? Según el currículum nacional. Y vamos a las claves que están en el capítulo 6 del currículum. No he inventado nada. Simplemente son esas 6 paginitas del capítulo 6 que se llama Orientaciones Pedagógicas para el Desarrollo de Competencias. ¿Qué es lo que dice el currículum? Primero, hay que partir de situaciones significativas. Pero inmediatamente define la situación significativa de una manera muy precisa, porque desgraciadamente en el pasado estábamos acostumbrados a meter tras la palabra situación significativa de todo, y era finalmente el cajón desastre. Y lo que dice el currículum es muy claro. Situación significativa implica diseñar o seleccionar situaciones que respondan a los intereses de los estudiantes y que ofrezcan posibilidades de aprender de ellas. No ha usado la palabra necesidades, no ha usado la palabra al contexto, no ha usado la palabra intereses. Y por si acaso nos quepa duda, en la misma página, hacia el final de la página, dice lo siguiente. Hay que tener en cuenta que una situación se considera significativa no cuando el profesor la considera importante en sí misma, sino cuando los estudiantes perciben ellos que tiene sentido para ellos. Solo en ese caso puede brotar el interés. Entonces, pensar que tenemos que motivar a los estudiantes. El currículum nos dice, no, calma. No vas a lograr que los estudiantes desarrollen sus competencias a partir de los intereses que tú tengas. Pero es que es muy importante.
Si él no está interesado en hacerlo, no va a desarrollar sus competencias. No va a poner en juego sus capacidades, su capacidad creativa, su inventiva en resolver esto. Necesitamos que esté interesado, porque necesitamos que eso sea un reto. Y para que ocurra el reto, necesitamos que él se involucre completamente. Necesitamos que tenga la posibilidad de aprender del error, como aprendió el cuervito, para que el error sea constructivo, no para que no quiera cometer errores porque lo voy a jalar, no, sino para que él descubra que eso no funciona. De nada serviría que le digamos, no hagas eso, haz esto otro. No, pues, es que va a cometer un error. Excelente que cometa un error. Porque no es que tiene que hacer lo que yo le diga. Y si comete un error, ya le puedo corregir. Les voy a poner un ejemplo. Este niño ha escrito una carta y me la ha entregado. O me la ha enviado por correo electrónico. Le hago un conjunto de anotaciones y le digo, corrige la carta a partir de estas mis anotaciones. Me devuelve la carta con todas mis anotaciones levantadas y digo, lo logró. No puedo estar seguro de que lo haya logrado. Porque lo que él ha hecho es hacer lo que yo le dije que haga. Pero no se dio cuenta, probablemente, de los errores que él cometió. ¿Pero qué debía hacer entonces? Decirle, primero, ¿crees que podrías mejorar la carta? Segundo, veo algunos errores en tu carta. ¿Por qué no revisas tal cosa y buscas los errores que cometiste? Porque si tú no descubres el error por ti mismo, lo vas a volver a cometer infinitas veces. Si no hay posibilidad de aprender de mi error, y no voy a aprender de mi error si el profesor me lo señala, voy a aprender de mi error si yo descubro el error se seguirá cometiendo. Lo otro que dice el currículum, que tiene que ver con lo anterior, es tenemos que generar conflicto cognitivo. Y el generar un conflicto cognitivo supone plantear un reto, plantear una situación desconocida, plantear un problema que no se puede resolver con lo que ya se sabe. Porque si primero le voy a enseñar lo que tiene que hacer y después le voy a poner un problema para que ejercite lo que le he enseñado, disculpen, ahí no hay conflicto cognitivo ni hay desarrollo de competencias. Es mero entrenamiento de una mascota. Hay que mediar en el progreso de los estudiantes. Ese es nuestro rol. Nuestro rol no es enseñarle lo que tiene que hacer, es acompañarles en el proceso de hacer y de descubrir por ellos mismos. Y finalmente hay que promover el trabajo cooperativo y lo que, como colofón, ocurrió con el cuervo y con el bebé, es promover el pensamiento complejo. Pero el pensamiento complejo implica creación, implica aplicación estratégica, implica evaluación, implica análisis e implica síntesis. Si no promovemos eso, no estamos desarrollando competencias. Podemos desarrollar aprendizaje, sí, por supuesto, pero no competencias. Ahora sí, viene el asunto. ¿Cómo se hace esto virtualmente? Tendríamos que decirlo también cómo se hace presencialmente. Presencialmente implica empezar proponiéndole un problema, pero no cualquier problema, sino un problema que pueda y que sea del interés de ellos. ¿Y cómo voy a saber cuál es el interés de ellos? ¿Tendré que investigar? No, es bastante simple. Pregúntaselos. Y a partir del interés que ellos manifiestan, convierte eso en un problema. En un problema que los obligue a movilizar todas sus competencias, todas sus capacidades, y muérdete la lengua.
así sepas cómo resolverlo, así sepas cuál es el camino correcto, no se lo digas, porque si no, no vas a lograr que desarrollen sus competencias. Eso habría que hacer todos los días en el aula presencial. Hasta antes de este currículum, cuando temprano en la mañana preparábamos mentalmente lo que iba a ocurrir en el día, decíamos, ¿qué les voy a enseñar hoy? ¿Qué van a aprender hoy? ¿Cuál va a ser el propósito de aprendizaje del día de hoy? Lo que tendríamos que hacer, si lo que nos interesa es desarrollar competencias, es preguntarnos, ¿qué reto les voy a proponer hoy? ¿Qué problema desconocido les voy a proponer hoy para romperles el cerebro, para provocar su pensamiento complejo, para provocarlos y desarrollar sus competencias? Eso en la virtualidad o en la presencialidad. Con la virtualidad se nos viene un problema en el que pocos han pensado y es urgente que pensemos. Hemos querido pasar la estructura de la escuela presencial a la virtualidad. ¿Qué significa esto? En nuestra escuela, en nuestro colegio, vienen niños de partes muy diversas, de lugares muy diversos, e inclusive puede ser que vengan 4 hermanitos de la misma familia, pero una vez que llegan al patio de la escuela, de ahí se dividen y cada uno va a su aula. Los niños de la misma aula, no importa si viven cerca, viven lejos, son parientes, no importa, están ahí y van a estar ahí juntos 5, 6 horas o 7 horas al día durante todo el año. A esos niños le asigna un profesor para que los atienda, logre que desarrollen sus competencias, que va a estar con él. En la secundaria la cosa se complejiza, los niños seguirán estando juntos, pero van a desfilar los profesores a lo largo del día por esa aula. Hemos querido pasar a la distancia esa organización. Yo sospecho porque creíamos que iba a ser provisional. Y lo más probable es que dure hasta agosto del próximo año por lo menos. Tendrá que haber no solamente vacunas, sino que garantizarse que esta funciona, que se han vacunado a todos los niños y a todos los peruanos antes de que las escuelas vuelvan a la presencialidad. Es decir, agosto del 2021 con tranquilidad, pero quién sabe si hasta diciembre del 2021 seguimos en la virtualidad. Hemos querido reproducir ese modelo. ¿Y qué tenemos? Tenemos 3 hermanitos en una casa, más los 2 primitos o los 3 vecinos que están en el departamento o en la casa de al lado, que se ven todo el día, pero que a la hora de ir a sus clases virtuales tienen que separarse. Y no solo separarse, sino pelear por ver quién se queda con el teléfono del papá en muchos casos, especialmente en la escuela pública. Es decir, pensar en un modelo que reproduzca en la virtualidad lo que ocurre en la presencialidad. Perdónenme, pero ni en Islandia. Y digo Islandia porque en Islandia está asegurado que cada casa tiene conexión a Internet de banda ancha. Pero no está garantizado que todos tienen una laptop o una tablet y que pueden, por tanto, juntarse los 30 niños de la misma aula con su profesor virtualmente. No, eso no lo puede garantizar ni los islandeses. Y nosotros queremos garantizarlo. ¿Y qué es lo que ocurre finalmente en las casas? El pandemonio. Porque el papá está tratando de trabajar en la computadora, si es que tiene, virtualmente. La mamá está tratando de trabajar virtualmente. La computadora, a veces solo hay una, si es que hay, con una conexión bastante inestable de Internet, pero hay 3 hijos que están peleando por la misma. ¿Cómo voy yo, profesor, a ponerles, primero, a juntar a mis niños para que puedan decidir su interés y asegurarme que juntos van a poder resolver un problema complejo?
y encima hacer aprendizaje cooperativo. ¿Qué herramientas como el Zoom lo permiten? Sí, pero eso implicaría que los 30 niños de mi aula puedan conectarse sincrónicamente para hacer un equipo de trabajo. Cuando los equipos naturalmente existen en cada hogar, los hermanitos podrían ser un equipo de trabajo. Y si le añadimos al vecinito y al primito, podrían ser un equipo de trabajo un poco más grande. En un colegio de Cajamarca, al que acompaño, un colegio de Alegría, los profesores decidieron organizarse de esa manera. Entonces, los niños de esa familia, de esta otra y de esta otra que viven en este barrio, son acompañados por el profesor tal. No interesa de qué grado sean los niños, lo que interesa es que estén juntos y puedan trabajar juntos en el desarrollo de sus competencias. Porque no es que vamos a darles conocimientos distintos, no. Vamos a proponerles retos que partan de su interés y queremos que los resuelvan por ellos mismos. Obviamente los más grandes van a desarrollar niveles mayores de competencia y los más pequeños niveles menores de competencia, pero no tendremos que estar peleando por herramientas y el profesor en última instancia, porque vive cerca, podrá visitar a estos 4 o 5 grupos naturales. Porque lo que ocurre en la escuela es que formamos grupos totalmente artificiales y eso es irreproducible en la distancia y en nuestro país. Ingenuamente tratamos, peleamos, perseguimos a los profesores y ellos persiguen a los papás y persiguen a los niños. No hay forma. No hay forma de que los 20, los 30 niños estén simultáneamente conectados con el profesor sin crear desmadres en la casa. Podemos lograr desarrollar competencias, pero lo primero que tenemos que hacer es pensar en una manera distinta de organizar la escuela. La escuela virtual no es una reproducción utilizando tecnología de la organización de la escuela presencial. Menos mal que los que están aquí son directores, porque la responsabilidad de pensar esa manera de organizar la escuela para que sea posible el desarrollo de competencias es más de ustedes que una tarea solo de cada profesor. Segundo, lo que hay que garantizar, perdónenme, pero no es que el niño se siente frente a su televisor para ver el programa de Aprendo en Casa, ni la radio para oír el programa de Aprendo en Casa. Y tampoco vamos a lograr que desarrollen competencias mandándoles o pidiéndoles que bajen los cuestionarios y respondan las preguntas. Eso no es desarrollar competencias. Vamos a tener que pensar que las actividades, experiencias, problemas que les propongamos a los chicos reúnan las características que acabo de mencionar. Mi alarma me ha dicho que hemos terminado, por lo menos con esta parte. Muchas gracias. Muchas gracias a Luis. Has tocado temas de vital importancia para los líderes educativos presentes, los cuales podrán aplicar en sus funciones diarias sumadas a la coyuntura. Ahora tengo el agrado de presentar a Jonathan Golergan, director general de la UTP, y nuevamente con nosotros a la doctora Graciela Domínguez y Luis Bretel, quienes participarán en el siguiente conversatorio como especialistas en educación, dando su punto de vista y algunas sugerencias respecto al tema en mención. Los escuchamos. Muchas gracias, Yenka. Muchas gracias, Luis. La verdad que es muy interesante, ha suscitado en mí una serie de reflexiones siempre bienvenidas. Y gracias a ustedes, señores directores, por su presencia y por acompañarnos en este evento y por estar en UTP, aprovechando esta coyuntura para reflexionar juntos y tratar de salir de esto mejor de lo que entramos. La reflexión de Lucho me suscita algunas ideas, ¿no es cierto? Primero, quería compartir con ustedes una historia.
Esta es una persona que está caminando por el jardín y se encuentra con una oruga ahí en el suelo. Se acerca y le dice, digamos, se queda mirando a la oruguita tratando de romper el capullo con todo su entusiasmo, con vehemencia, ¿no es cierto? Se queda mirándole y se da cuenta que avanza muy poco, que avanza prácticamente nada, que la pobre oruga, a pesar de estar haciendo esfuerzos denodados, no logra avanzar en esta tarea de romper el capullo. Y este ser humano que está mirando este espectáculo triste, digamos, con su mejor intención, digamos, haciendo ejercicio pleno de su bondad, de su vocación de servicio, de su interés por ayudar, ¿no es cierto? Este ser que está sufriendo, decide agarrar, después de unos 20 minutos de observarla, sin prosperar, digamos, esta oruguita, agarra una cuchilla, una tijerita, y la ayuda y corta el capullo. De tal manera que la oruga sale del capullo, es una hermosa mariposa en potencia, que intenta volar y no puede volar. Y no puede volar porque, claro, la oruguita necesitaba del esfuerzo, de encontrar su propio ritmo, de involucrarse en su propio proceso, para, a partir de ese esfuerzo, irrigar sus alas de sangre, fortalecerlas y prepararlas a sus alas para el vuelo, ¿no es cierto? Este hombre, en su bondad, con su mejor intención, lo que ha terminado haciendo es privando a esta oruga de alcanzar su potencial y la ha condenado a arrastrarse por el suelo como lombriz cuando podría estar volando por los aires. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque lo que comentaba Luis hace unos minutos me hace pensar en cuántas veces nosotros, desde nuestro rol de directores o de docentes, o cuántas veces los seres humanos en general, en todos nuestros ámbitos, con nuestras familias, con nuestro país, lo que terminamos haciendo es proyectar lo que nosotros somos sobre los demás, asumiendo que nuestras motivaciones, nuestros intereses, nuestras formas de aprender, nuestras maneras de involucrarnos en diferentes tareas o de motivarnos, nuestros anhelos, deben ser los de los demás. Y digamos, yo me siento en la libertad de alguna manera, imponerlos al resto. Y la verdad de las cosas es que si nos ponemos a pensar en lo que es el respeto justamente tiene que ver con reconocer que el otro es un ser distinto a mí, que tiene sus propios ritmos, sus propios procesos, sus propios mecanismos, que aprende de manera diferente y que merece, digamos, que comience a construir desde el entendimiento de ese otro diferente. ¿No es cierto? Creo que cuando Lucho nos plantea, digamos, el desarrollo de las competencias, creo que de algún modo tiene que ver con eso, ¿no? Con generar espacios propicios para que cada uno encuentre dentro de sus propios procesos los mecanismos para resolver, solucionar y enfrentarse a problemas complejos que van a nutrirlo como ser humano y que van a repercutir positivamente en su entorno. Esta es una primera reflexión. La otra tenía que ver con esta noción que tiene este autor sobre temas de liderazgo que se apellida Heifetz, Ronald Heifetz, que es un autor que habla sobre el liderazgo en la Universidad de el Kennedy School de Harvard, y que él hace una diferencia interesante entre desafíos técnicos y desafíos adaptativos, ¿no es verdad? Y no tienen que ver esos desafíos, los técnicos y los adaptativos, con la dificultad de la tarea en sí misma, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces, qué sé yo, realizar una operación al corazón puede ser muy técnica, en el sentido de que hay ciertas cosas que uno aprende y que puede desplegar, y ciertos pasos que debe seguir, y claro, tiene que estar preparado para enfrentarse a problemas, pero incluso los problemas que pueden surgir pueden estar de alguna manera, en alguna medida, definidos o preestructurados. Pero hay veces que nos enfrentamos a desafíos distintos, desafíos donde no hay una respuesta clara, donde no sabemos cómo abordar o resolver ese tema que tenemos al frente, ¿no? Y a veces pasan por cosas
dinámicas del hogar, por ejemplo, que no tienen nada que ver con una operación al corazón, digamos, pero cómo tratar con un tema que tenemos con nuestros hijos, ¿no? O con una dinámica de clase sui generis, digamos, que se ha conformado en un sistema complejo, con múltiples dimensiones, donde no sabemos si jalamos la pita por allá, de repente se abre un hueco por el otro lado, ¿cierto? Y a veces nos pasa que tenemos ese tipo de desafíos, que son desafíos donde no tengo una respuesta y lo que necesito es reconocer que tengo que ponerme a averiguar, ¿no es cierto? Involucrarme en esa tarea, digamos, remangarme y meterme al reto. Y colaborar, e investigar, integrar, aventurarme. Y para eso, que son las actividades que están vinculadas al desarrollo de competencias digamos, la consolidación de ciertas competencias, para eso necesito un entorno propicio. Un entorno propicio para eso, para proponer ideas, para equivocarme, para fracasar, para reconocer el error, para volverlo a intentar. Y ese entorno propicio tiene que ser un entorno seguro, emocionalmente seguro, ¿cierto? Un entorno donde yo pueda, de alguna manera, sentirme libre de tomar riesgos. Y creo que ese es un reto importante que tenemos en las escuelas, ¿no es cierto? Generar entornos, y la especialidad de Luis en aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, ayuda a eso, ¿no? A yo, lo que él decía, construir desde mi interés, desde por donde yo quiero explorar. Pero creo que es un reto importante también, es el aspecto emocional detrás de la competencia, es que requiere de alguna manera esa sensación de poder experimentar exponiéndome, mostrándome vulnerable frente al entorno que me rodea. Y esa es una segunda reflexión que quería plantear. Y la tercera tiene que ver con esta noción que plantea este autor que se llama Mihaly Csikszentmihalyi, tiene un nombre impronunciable en realidad, pero tiene un libro que se llama Flow, Fluir, y que básicamente lo que dice es que las personas aprendemos más y aprendemos mejor cuando encontramos un equilibrio correcto, si lo planteamos en dos ejes, en un eje está el desafío y en el otro eje está la habilidad. Digamos, uno podría tener una tarea al frente, digamos, que representa un nivel sumamente alto de desafío para un nivel muy bajo de habilidad, ¿no es cierto? Entonces el desafío que se plantea es un desafío que excede mi capacidad de resolverlo de manera tan notoria y tan clara que lo que va a generar en mí es una gran ansiedad, angustia, ¿no es cierto? No, esto escapa a lo que yo puedo hacer. Pero por el otro lado tenemos un nivel de habilidad que puede ser muy alto para un desafío que puede ser limitado o bajito, o más bajito de lo que mi habilidad, digamos, demanda, digamos. Y entonces, claro, cuando yo me enfrento a actividades de ese tipo, actividades donde mi nivel de habilidad es bastante más grande que el desafío que la actividad plantea, lo que comienzo a sentir es el peso de la rutina, o sea, el aburrimiento, la sensación de aquí no hay nada para mí, no hay reto. Encontrar esos balances donde se van planteando desafíos que corresponden al nivel de habilidad, que es diferente para cada uno, genera que fluyamos. Fluimos cuando sentimos que estamos desafiados y que jalamos un poquito y podemos mejorar nuestra habilidad para hacerle frente al desafío, o si el desafío es un poco más bajo que nuestra habilidad, podemos de alguna manera inventarnos un nuevo desafío para elevarlo un poquito y poder estar a la altura de la habilidad que tenemos, y entonces ir construyendo ese espacio de fluir. Y ese espacio de fluir requiere un trabajo minucioso del maestro, que está viendo cuándo desafiar, cuándo ayudar a desarrollar alguna actividad, qué preguntas hacer, cómo guiar el proceso de aprendizaje. Y creo que también es importante tener en cuenta cómo generamos esa sensación de fluir, porque es en el fluir, en ese espacio, en donde la competencia se va a desarrollar. Son algunas reflexiones que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.
Lucho, lo primero que quisiera es agradecerte por esta excelente conferencia y felicitarte. Hace mucho tiempo que yo me intereso por educar en competencias y es la primera vez que escucho un conjunto de definiciones y deslindes con ejemplos sencillos de qué finalmente es una competencia, ¿no? Entonces, esto creo que es muy útil para todos los educadores. Y el otro tema que me ha llamado bastante la atención es el tema del la capacidad de desarrollar un pensamiento complejo, ¿no? Que generalmente se piensa que, bueno, un niño muy pequeño no tiene capacidad de hacerlo, que solamente lo tienes que entrenar y que repita el abecedario, los números, y que mecánicamente aprenda cosas. El currículum escolar hoy en día, pues, más bien se enfoca en el desarrollo de competencias, ¿no? Y exige entonces a los docentes, pues, tener este nuevo concepto y tener muy clara la capacidad del niño de tener un pensamiento complejo y cómo puede con esto resolver problemas también de complejidad de acuerdo a su nivel. Y el otro tema que me interesa es que generalmente hay una dicotomía entre enseñar conocimientos y enseñar competencias. Entonces te dicen, no es que toda esta educación virtual está hecha para transmitir conocimientos, sino que además tienes que desarrollar competencias. Y desarrollar competencias es, te pongo un problema, lo resuelves con tus capacidades o lo resuelves en grupo. Y entonces privilegias el desarrollo de competencias. Tú no planteas hacer grupos de trabajo, grupos de estudio, de una familia que tiene hijos de diferente nivel, le planteas un problema que les interesa y se ponen a resolver el problema. Pero el enfoque para resolver un problema es distinto según tu nivel el bagaje de experiencias y conocimientos que tengas. Entonces, ¿cómo haces para balancear las dos cosas? O sea, me ponen un problema, yo me pongo a resolverlo, tengo la actitud y desarrollo y lo resuelvo, pero es muy distinto cómo lo resuelve uno que no sabe nada de uno que ya aprendió algunas cosas. O sea, las dos cosas, el conocimiento y la competencia, son parte de lo mismo, ¿no? Para resolver un problema tienes que poner todos tus recursos en juego. ¿Cómo organizas eso en una educación virtual? ¿Cómo juntas todo esto y en grupos heterogéneos? Esas serían mis reflexiones o preguntas. Bien, muchas gracias por las reflexiones. Empiezo por la pregunta. En la década de los 30 del siglo pasado, Célestin Freinet, un maestro rural francés, además de aula unidocente, tenía chicos desde los 6 años y alguna vez llegó a tener alumnos de 18 años en la misma aula. Los días lunes era el día de inicio del proyecto, así le llamaba Freinet, y primero, se formaban equipos y los equipos tenían que tener chicos de todas las edades. Esa era una primera condición. Tenía que ser lo más heterogéneo posible. Lo primero que cada equipo hacía al inicio de la mañana del lunes era decidir qué queremos hacer esta semana, primero. Segundo, ¿qué sabe cada quien acerca de eso? ¿Y qué nos comprometemos que cada uno de nosotros aprenda y logre al final de la semana? Cada equipo presentaba al plenario su propuesta, eran discutidas, comentadas y finalmente se aprobaban con ciertos arreglos y durante la semana se dedicaban a ello. Obviamente no había internet, obviamente no había biblioteca, pero lo que inventó Freinet fue un fichero del aula. Es decir, lunes, martes y miércoles eran los días en que cada equipo buscaba la información que necesitara. Y eran días de búsqueda de información, y con esa información iban fabricando fichas que las utilizaban en su proyecto, pero después tenían que ponerlas ordenadamente en el fichero. Obviamente, cada problema, cada nuevo proyecto, lo primero que hacían era ir al fichero y ver si ahí había algo de información. Era un ámbito rural totalmente, así que muchas veces la información que conseguían era
oral, era alguien que podía decirles algo, pero había que construir una ficha y guardar la ficha y archivarla. Al final de la semana, cada equipo presentaba su proyecto, y no solamente presentaba su proyecto, el resultado de su proyecto, sino que tenía que entregar un boletín impreso y policopiado en el famoso gelatinógrafo, ese que sacaba las copiecitas en azul, ¿no? Y que lo tenía que hacer cada equipo para todos al principio, pero llegó un momento en que era para las escuelas vecinas también, con un resumen de todo lo que habían descubierto y todo lo que habían encontrado sobre aquel tema en torno al cual habían investigado. En una entrevista que le hacen a Freinet, le dicen, ya, muy bien, muy lindo todo esto, pero ¿cómo les enseña usted a leer a los niños? Y Freinet le contesta y le dice, muy buena pregunta, porque yo nunca les enseño a leer. Ellos aprenden. Lo que sí te puedo decir es que después de un mes de estar trabajando, todos los niños leen. Pero ¿cómo aprenden? Como aprendemos todos, naturalmente, los más pequeños de los más grandes. Porque nos queremos parecer a ellos, porque queremos hacer las cosas que ellos hacen y porque finalmente en un ambiente heterogéneo, los más grandes se vuelven paternales y maternales y acompañan a los más pequeños. Ese experimento lo hicimos hace 2 años ya en un colegio de Tacna y salió fascinante. En la primaria habían 18 aulas de primera a sexto grado, 3 aulas por grado. El profesor de cada aula, el profesor de cada sección, diseñó un proyecto. Las condiciones eran que dure una semana y que les interese a los chicos. E hizo afiches que colocaba en la pared externa del aula. En este salón realizaremos tal y tal y tal proyecto. Y en el otro salón estaba la propaganda de su proyecto. El día viernes, antes de irse a sus casas, los chiquitos de toda la primaria se inscribían en el proyecto que quisieran. Y se cerraba el salón cuando ya no había, o sea, habían cubierto el número de carpetas y sillitas que había en el salón. De lunes a viernes, los chicos directamente iban al salón en el proyecto que se habían inscrito. Y habían chicos de todas las edades. Y los equipos estaban formados por chicos de todas las edades. Es verdad que unos aprenden de otros. Y no solo eso, sino que lo que los profesores decían a veces, porque creemos que todos en el aula saben lo mismo, nos olvidamos de dar cuenta de que no todos saben lo mismo. No todos los chicos traen la misma información. No todos los chicos tienen los mismos papás. No todos los chicos tienen los mismos libros. No todos los chicos tienen... O sea, esa heterogeneidad es lo normal, es lo natural, aún en la sala homogénea, que creemos homogénea porque todos tienen la misma edad, pero que en realidad es increíblemente heterogéneo. En ese experimento, yo creo que los profesores aprendieron más que los chicos. O sea, sin duda los chicos aprendieron y fueron felices además, porque no hubieron clases en toda la semana. Era su proyecto, el que se habían apuntado y el que querían, y además los grandes con sus pupilos y los pequeños con sus modelos, ¿no? Con todo lo que esto implica en términos de lo que señalaba Jonathan, de seguridad emocional, ¿no? De confianza de que no me estoy metiendo a una piscina con gente que no sabe nadar. No, me estoy metiendo a la piscina, pero me pueden salvar los otros, los más grandes, los que tienen más experiencia, aunque no la tengan, pero el que sean más grandes me da tranquilidad y seguridad. Creo que la organización de nuestras escuelas, por ahí un profesor en el chat decía, ¿pero qué vamos a hacer si hasta agosto? La realidad es esa. Por lo menos hasta agosto del 2021 es muy difícil que las escuelas puedan volver a la normalidad. Algunos más pesimistas dicen todo el próximo año va a ser de virtualidad. Bueno, ya no es una situación de emergencia. Lo pudo haber sido en marzo, abril,
y dijimos, ya como sea, organicémonos y tratemos de hacer lo de siempre. Y para algunos niños es una verdadera tortura, sobre todo los chicos de secundaria o los de primaria en aulas polidocentes, tener que estar sentados frente a una laptop o una tablet escuchando clases en el mismo horario que la presencialidad, ¿no? Es insalubre por donde uno lo mire, cuando podría ser aprovechado como un espacio vital para el desarrollo de competencias. Nuevamente, muchas gracias por la posibilidad de estar con ustedes, por sus comentarios, por su invitación, y aquí estaremos viéndonos. Gracias a ti, Lucho. Quiero agradecer a la doctora Graciela Domínguez, Luis Bretel y Jonathan Golagan por sus excelentes ponencias el día de hoy. Información valiosa que podrá complementar a sus funciones como líderes educativos en un contexto actual, donde la educación ha tenido que reinventarse. Antes de despedirnos, recuerden que ponemos a su disposición nuestros asesores educativos en los más de 10 campus UTP a nivel nacional, y quienes les podrán ayudar con la información acerca de los beneficios a los que sus alumnos podrán acceder. Además, cabe resaltar que todos los participantes del presente evento entran automáticamente a un sorteo de 13 becas en la Escuela de Posgrado UTP. Nos estaremos contactando con los ganadores para darles toda la información. Y por último, para conocer la percepción que tuvieron de este encuentro, no olviden llenar la encuesta que les estamos compartiendo a través del chat de este webinar. Me despido felicitando el trabajo constante que realizan como directores y deseando su confianza en que UTP seguirá trabajando en el mismo propósito de transformar la vida de todos sus estudiantes. Hasta una próxima oportunidad. Puedo hacer un publicherry en favor de lo que acabas de decir. Nos vemos en la escuela de posgrado, donde estoy enseñando los cursos y de los cuales Yenka no dijo nada. Así que no solamente apliquen a las becas, sino que anímense, sigamos discutiendo y profundizando estas cosas. Excelente. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Chao, Lucho. Adiós, adiós. Chao.